Hace unos días encontré en internet un video de un cubano con 10 esposas. Cuando ya unos 2 años, sexualmente, no daba. Han llegado personas a la casa, hombres, que me han dicho: Pipo, tú eres el bárbaro, tú eres el hombre que tiene de mujeres, yo quiero que me mandes una amarre para mi casa, para la hembra mía, para enredarla de verdad. Y esto me hizo preguntar, si un hombre puede tener 10 esposas, ¿por qué una mujer no puede tener 10 hombres? La mujer no debe tener más de un hombre. Si los hombres pueden tener 10 esposas, ¿por qué nosotras las mujeres no podemos tener 10 maridos? En mi opinión, ellos están como que demasiado equivocados. Que se actualicen en ese tema. Pero si dan plata, si no dan plata, que no tengan mujeres, que las mujeres nada más saben quitar plata nada más. Si tuviera la oportunidad de convivir con 10 esposas, ¿qué haría? No, es imposible eso. Si una sola cuesta trabajo atenderle, imagínate tú sin esposa, oye. Y precisamente hoy salimos a la calle a buscar chisme, mi amor, para saber de esas mujeres que quieren tener más de 2 esposos. Y en este caso saber cómo se las arreglarían para tener tantas suegras, porque si con una, a ver, se pasa trabajo, como dicen muchos, imagínense tener 10. Las suegras que me quieren, los hijos no, fíjate. Históricamente las suegras no salen buenas. ¿No has tenido muy buena suerte con la suegra? No. Toda la suegra tengo. Sola vaya. Si eres nuevo por aquí por el canal, my name is Lauri. ¿Cuál es tu my name, mi amor? Déjamelo saber por los comentarios, suscríbete y déjame tu like porque ya vamos a empezar. ¿Qué tú crees de todos esos hombres que dicen que ellos sí pueden tener 10 esposas y que nosotros no? Primero, que son unos egoístas y estoy completamente en desacuerdo. Lo correcto es que el amor es de 2, la pareja es de 2, funcionamos como un equipo, tú y yo, pero es de 2. Ya una tercera persona caería en una falta de respeto, caería en cosas feas que al final no funcionan. Muchos hombres dicen que ellos sí pueden tener 10 esposas, pero que nosotros las mujeres no podemos. ¿Qué tú crees de esto? Bueno, en mi opinión, ellos están como que demasiado equivocados. El problema es que un hombre no sabe, nosotras somos malas cuando queremos ser malas. Mientras nosotros a lo escondido y a lo callado, siempre tenemos 2 o 3, ellos prefieren, no sé, a la cara. Y son como que entonces, si tú me haces daño, yo te hago el daño el doble, ¿entiendes? Y te lo hago en tu cara, ¿entiendes? Para que tú veas que yo sí puedo. Eso como que no, porque yo voy a depender de un hombre, eso está súper que mal. Si yo lavo, tú también lavas. Si yo friego, tú también friegas. Y mientras yo estoy sentada sin hacer nada, tú tienes que estar cocinando. Porque lo digo yo soy la mujer. ¿Cree que un cubano pueda tener 10 esposas? 20, 30, 40, las que sean. Si dan plata, que sean 1000 esposas. Pero si dan plata, si no dan plata, que no tengan mujeres, que las mujeres nada más saben quitar plata nada más. En su caso, si tuvieras 10 esposas, eso significa tener 10 suegras. ¿Cómo llevaría el lío? El Dios no, el Dios son ellas que se las arreglen conmigo. Un hombre con 10 mujeres es un hombre duro. Ahora, una mujer con 10 hombres, esa mujer no sirve. O sea, que sale ganando ahí el hombre, loco la lucha. Si tienes 10 maridos, vas a tener entonces unas 10 suegras. ¿Cómo tú le harías con el tema de la suegra? No sé muy bien qué haría, tal vez no las conocería. Si pudieras tener más de 2 esposas, ¿las tendrías sí o no? Claro. ¿Y tú cómo le harías para mantener esas 2 esposas? Bueno, nada, en otros países sí se puede tener, o sea, por la ley se puede tener hasta más de 2 esposas, pero aquí en Cuba es bien difícil. La situación económica, créeme que no te lo permite para nada. ¿Qué tú crees de esos hombres que quieren una mujer tradicional, una mujer de casa, una mujer que ayude, limpie, organice, cocine, y que verdaderamente no aportan mucho a la relación? Tampoco estoy de acuerdo. O sea, a ver, la pareja tradicional, yo estoy a favor de la pareja tradicional, pero ya vuelvo, como te dije anteriormente, donde las 2 personas aporten, o sea, 50-50, y no estamos hablando solamente de lo monetario, estamos hablando también del cariño, de que si llegas a la casa primero que yo, por ejemplo, puedes adelantar la comida, para cuando yo llegue cansada del trabajo, ya no tener tantas cosas que hacer, o sea, me refiero a eso. En fin, yo soy como que a la antigua. Amarte a la antigua. Para calificar como esposo, ¿cuánto deben de ganar? Yo por lo menos en las uñas me cojo 2,000 pesos, en el pelo me cojo 3,000. Si quiero ir al gimnasio tienen que darme más. Así entonces para yo comprarme mis cosas, tienen que darme como unos 5,000, 6,000 pesos. A few moments later. El hombre puede tener 10 esposas, pero la mujer no. La puede mantener. ¿Crees que los cubanos podamos mantener 10 esposas conviviendo todos ahí juntos en un mismo hogar? La mujer no debe tener más de un hombre.
Pero entonces tú me dices que el hombre sí y la mujer no. ¿En qué se basa la teoría? Eso es una tradición ya que la humanidad como que ha aceptado eso porque siempre se ha hecho. Yo no puedo ver esto. Y el detalle de si tienes 10 esposas, entonces eso quiere decir que tienes 10 suegras. ¿Tú cómo llevarías la situación? Estás haciendo cambiar de idea. Creo que es mejor dejar las 9 esposas a un lado y quedarme con una sola. Excelente tiro, Maurice. Si los hombres pueden tener 10 esposas, ¿por qué nosotras las mujeres no podemos tener 10 maridos? Claro, las mujeres también pueden, ¿por qué no? Necesito amor, comprensión y ternura. Si tuvieras unos 10 maridos, esto significa tener 10 suegras. ¿Tú cómo te las arreglarías? Diablo, qué difícil, me la pusiste. Ay, no, ese caso sí está difícil. ¿No has tenido muy buena suerte con la suegra? No. Toda la suegra tengo mala. Todas están tachadas. Sí, mala experiencia. ¿Qué le dirías a esos hombres que piensan tener más de 10 esposas conviviendo con ellos? No, eso es un disparate. Realmente eso es un disparate. ¿Eso no es para los cubanos? Yo creo que no, ni para los cubanos, porque además tampoco la idiosincrasia. Vaya, es que actualmente yo creo que ni los que existen. No, eso sería ideal, pero no, para nada. Con una solita ya que yo tengo, con eso me basta. ¿Y con una suegra también? No, y con una suegra también. Si tuviera la oportunidad de tener 10 esposas con distintas nacionalidades, o sea, una mexicana, una española, una americana, y bueno, las demás nacionalidades que se le ocurre a usted que quiere tener esas esposas, ¿qué haría? Bueno, es un poco complejo, porque tendría entonces que buscar, tratar de aprender 10 idiomas. Every time without being discreet. ¿Entiendes? Es bastante complicado, porque todos los idiomas no son iguales. Vamos a poner que esas 10 esposas sean de habla hispana todas. Ya la cosa es diferente. Pues tendría la oportunidad entonces de viajar 10 veces a 10 países diferentes, ¿me entiendes? En ese caso es más cómodo. Y si en este caso las 10 esposas convivieran en un mismo hogar con usted. No, ¿qué va? Nosotros los cubanos no estamos adaptados a eso. ¿Usted cree que no? ¿Qué va? ¿Cómo sería la cosa? Una locura. Una locura, mi amor. 10 esposas significan tener 10 suegras. Ahí donde está el problema fundamental, que todas las suegras no son iguales. Por lo general, pues, históricamente las suegras no salen buenas. Históricamente las suegras no salen buenas. O sea, serían 10 problemas juntos. ¿Cree que sería una locura convivir con tantas mujeres en un mismo hogar? Por supuesto. La idiosincrasia de la cubana como tal no acepta ese tipo de cosas. ¿Cómo que no? ¿Te imaginas entonces ese hombre con esas 10 esposas? Sería fatal. No me lo imagino. Sería una pazón eterna. Además de la pregunta más importante, 10 esposos significan 10 suegras. Sola vaya. Esa me ha dolido, Esa me ha dolido. ¿Tú crees que sí, que los cubanos podemos tener 10 esposos, ustedes, que lo somos? Nosotros somos ustedes. A ver, las mujeres no podemos tener 10 esposos, ¿por qué? Bueno. Ustedes sí, pero las mujeres no. Exactamente. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No. ¿Tuviste suerte con tu suegra? No, yo soy de acuerdo a cómo uno interprete y lleve la vida con la suegra. No es la suegra la mala, a veces somos nosotros. Si tienes 5 maridos, quiere decir que tienes 5 suegras. ¿Qué tú te haces con las 5 suegras o cómo tú llevas eso? A ver, hay dependencia porque hay suegras que uno le cae mal y hay otras que le cae bien. ¿Cómo ganarse una suegra? Tú llegas y te sientas tranquilita y cuando te invitan a una cena y con tu carro te paras rápido, recoges la mesa, friegas, y ahí tú te ganaste a la suegra. De momento dices, ven, yo voy a limpiar rápido. Y ella hace así, me gusta esa muchachita, esa es buena para ti, ¿entiendes? Hay que saber ganarse también a la suegra. Atentamente, consejos para ganarse a la suegra por si no te has ganado la tuya. Entonces, ¿qué le dirías a todos esos hombres que se piensan hoy en día todavía de que las mujeres no podemos tener la misma cantidad de maridos o esposas que ellos tienen? Ellos están como que muy mal. Ellos piensan que nosotros por ser mujeres tenemos que aguantarle todo lo que ellos quieran, ¿ya? Y nosotros quedarnos calladas porque ellos lo dicen y ellos tener como 5, 6 y hasta 10 mujeres por ahí. Y eso está muy mal. Que no se hagan los locos. Que no se hagan los locos. Nosotros podemos ser malas o peor. Lo que a veces que nosotros, por estar enamoradas, es que llegamos a aguantarle todo ese tipo de cosas, que no debe de ser. Si tú pudieras tener estos 10 esposos, eso significaría tener 10 suegras. ¿Cómo te las arreglarías con la suegra? Sí, yo te soy sincera, hasta ahora he tenido suerte. Si me tocan
Las 10, como me han tocado las anteriores, yo creo que no tendría problema, pero no me buscaría 10 esposos. Pero sin embargo, hay un dicho que dice que si la suegra te quiere, el esposo no. El hijo no, también estoy de acuerdo con eso. Las suegras que me quieren, los hijos no, fíjate. ¿Qué le dirías a todos esos hombres entonces que piensan que ellos son los únicos que pueden tener 10 esposas? Que están bien equivocados y que cuando tengan una mujer como la buscan ellos, que sea de la casa, que no salga, etcétera, a veces la tienen y no la saben valorar. Se van para la calle buscando las 9 que les faltan y pierden entonces el tesoro que tienen en la casa. Si tuvieras la oportunidad de convivir con 10 esposas, ¿tú qué harías? Bueno, eso depende de dónde me encuentre. Aquí en Cuba, ¿tú te atreverías a convivir con 10 esposas? No, aquí en Cuba no, está loco. Por ahí vamos culminando este video, pero no sin antes preguntarte sobre todo qué harías tú con 10 suegras. No tanto con las 10 esposas, sino con las 10 suegras, cómo llevarías la convivencia. No olvides que en este video te voy a estar dejando algunos productos por acá con descuentos por si te interesa alguno. Ahora sí, sin más, un beso inmenso hasta donde me estés viendo.